Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. Y también acuérdense que la bendición de Dios, la misericordia de Dios es para siempre. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque nos das el privilegio de ponernos ante tu presencia sin importar la distancia. Para ti, Señor Dios nuestro, no la hay y podemos estar delante de ti. En esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras miserias, por toda falta, mala actitud y manera que tengamos. Y queremos pedirte, Señor, que tú limpies nuestro corazón. Nos arrepentimos de toda forma de pecado y te pedimos que nos laves con la bendita sangre de Jesucristo. Estamos agradecidos, Señor, por tus bondades, por tu favor inmerecido que tienes para nuestra vida. Y te pedimos que estés con nosotros en este tiempo en que predicaremos y escucharemos tu palabra. Te pedimos, Padre, que la palabra que hoy escuchamos sea tu palabra, la palabra de Dios y no palabra de hombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Hoy tenemos un mensaje muy especial al cual hemos intitulado La bendición de Dios para la familia. Si quiere hacerme favor de repetirlo, la bendición de Dios para la familia. Y la lectura la tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Vamos a leer a partir del versículo 19. Nos dice: y sucedió que cuando el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mis amados, este es un pasaje muy importante de la palabra de Dios, al cual nos estamos fijando y lo estamos colocando como un pasaje de cimiento de todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Aquí podemos ver algo que le sucedió a José el soñador, el hijo de Jacob. Ustedes se acordarán que él tenía sueños y que esos sueños se fueron convirtiendo en realidad aún a pesar de infinidad de situaciones negativas que le ocurrieron. En este pasaje convendría que subrayáramos en el capítulo 39, subraye usted la frase
en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Ahora el versículo 21, subraye esto, pero Jehová estaba con José. Si quiere repetirlo junto conmigo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Fíjese que precisamente es nuestra entrada cada domingo. Cuando yo les digo, espero que estén bien, gozando de la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Precisamente es lo que les digo. Y sigue diciendo este versículo 21, vamos a subrayarlo, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y vamos a subrayar más adelante en el versículo 23, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No importa dónde tú te encuentres, quizá estés en casa, quizá vayas al trabajo todos los días y te expongas a esta amenaza que hemos tenido durante este año de la pandemia del COVID. Eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor está contigo. El Señor está contigo, porque si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, el Señor está contigo. Y vamos a seguir meditando sobre este pasaje de la palabra del Señor. Recordamos que lo que había ocurrido con José es que un día habían salido todos los criados y se había quedado él solo en casa con la esposa del jefe Potifar. Y esta mujer, que era una mujer muy sensual, pues quiso tener relaciones sexuales con José, pero José, que era un muchacho guapo, bueno, como todos los José, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Era un muchacho guapo, pero era un muchacho fiel a Dios. Y me llama mucho la atención porque fíjese que cualquier persona que hubiera estado en la misma circunstancia, pues habría aprovechado la oportunidad de quedarse a solas con la mujer de su amo. Sin embargo, José era un hombre que temía a Dios, que era un hombre que respetaba a Dios. Y sin importar la oportunidad que se le presentaba, él la hizo a un lado y prefirió escapar antes de caer en pecado. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros. Es mejor escapar que caer en pecado. Este pasaje es muy importante porque trata de la vida de José el soñador cuando se encontraba en la cárcel. Y nosotros ya llevamos 9 meses desde que se declaró el COVID como pandemia. Y nos encontramos en una especie de cárcel, encerrados, muchos de nosotros en nuestras casas. La vacuna de Pfizer dice que va a estar lista para la primavera del año 2021. Y el cálculo dice que el mundo no volverá a la nueva normalidad sino hasta el año 2024. Cuando estudié medicina, nos enseñaron que una vacuna no puede estar lista a menos
de 3 años de investigación. 3 años donde se hace prueba con ratones, con conejos, con todo tipo de animales, para ver si esa vacuna no es dañina. No se puede investigar una vacuna y porque yo ya creo que tengo la vacuna, ahora se la voy a poner a los seres humanos. No, mi amado, no, mi amada, no es así. Las vacunas tienen un protocolo. Después de todo lo que se batalla para tratar de dar con esta vacuna, debe pasarse por todo un protocolo de experimentación que, le repito, no puede tardar menos de 3 años. Quizá tú digas, bueno, es que ya ha pasado el tiempo de que el pastor fue médico, ya las cosas son más rápidas. No puede ser así, porque se necesita investigar en animales que no haya ningún factor lesivo para las personas. Así es que las personas que ahorita se están vacunando en alguna parte del mundo realmente están siendo tratados como conejillos de indias, como si fueran ratones o conejos de laboratorio. Esto no es posible. Yo quiero darle a entender que muchas personas que se han expuesto a vacunas sin estar debidamente probadas, han adquirido esa enfermedad a la cual se supone que se quiere evitar y otras más. De modo que, como le estoy diciendo, en este momento la vacuna no está comprobada que funcione. Tenemos que esperar. Y además, como hijos de Dios, tenemos que esperar la guía de Dios. Nosotros no vamos a ser como algunos de algún país que de pronto les ofrecieron la vacuna y se agarraron corriendo para ser vacunados. No podemos hacer eso porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que esperar que Dios nos muestre de una manera clara que esa vacuna no es nociva y que no lleva un propósito ulterior. De modo que José es nuestro ejemplo. Algo que el Espíritu Santo me dio a meditar es que no podemos permitir que el COVID siga determinando los asuntos de nuestra vida. Ya aprendimos a vivir cumpliendo las medidas sanitarias que impiden que el virus siga propagándose. Realmente, como les decía en alguna otra ocasión, es la primera vez que yo me entero que las personas que no tienen la enfermedad están encerradas y que las personas de las cuales no se sabe si la tienen o no, andan en la calle. Cuando estudiamos medicina, nos enseñaron que las personas que deben estar en cuarentena son las personas que tienen la enfermedad, no los sanos. Hace unos años me tocó ser médico de a bordo de un barco muy grande, de una compañía muy importante de Monterrey, que hacía reparaciones en las plataformas marítimas. Estando yo como médico en ese barco, surgió un ataque de hepatitis. Y entonces me decía el capitán de a bordo, por favor te pido que no lo hagas extensivo a través de la radio, porque si lo haces extensivo a través de la radio, nos van a poner en cuarentena a todo el barco. Eso significa una pérdida de millones y millones de pesos. Bueno, pues
El capitán, no sé si ustedes sepan, pero cuando estamos a bordo, la máxima autoridad de un barco es el capitán, excepto en razones sanitarias. Cuando hay razones sanitarias, el poder y la autoridad del médico sobrepasan a la del capitán de a bordo. Sin embargo, yo me sujeté, me estaban diciendo que se iban a perder millones y millones de pesos y quizá de dólares si yo hacía extensivo que había casos de hepatitis a bordo. Bueno, esta experiencia se la cuento para afirmar y reafirmar que son los enfermos los que deben de estar en cuarentena y no los sanos. Hay personas que, teniendo en cuenta esta pandemia de COVID, dicen, cuando se acabe, voy a buscar trabajo, o cuando se acabe, voy a seguir estudiando, o cuando se acabe, nos casamos. Y así seguimos dirigiendo nuestra vida de alguna manera condicionada a un bicho que solamente es visible a través de un microscopio electrónico. Para que usted se dé una idea, microscopios electrónicos en nuestra ciudad hay uno, quizá dos. Son carísimos porque son microscopios para ver cosas demasiado pequeñas como un virus. En México, país, tendremos 15 o 20 microscopios electrónicos. De modo que la manera de diagnosticar la enfermedad es más por clínica que por estudios de laboratorio o de gabinete. Claro, cuando vemos una radiografía que está afectada en una persona que tiene los síntomas de COVID, catarro, tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, oiga, usted no se necesita ser médico para diagnosticar el COVID. Cualquier persona lo puede diagnosticar. Y quiero hacer una referencia. Si por alguna razón, Dios no lo quiera, usted tiene COVID y tiene dificultad para respirar, su radiografía de tórax es muy, muy importante. Yo he estado atendiendo a algunos creyentes de la iglesia que no han querido sacarse una radiografía de tórax. Y les he dicho, es indispensable sacarla para poder evaluar cuál es el daño preciso. Así es que si a usted le toca, Dios no lo quiera, padecer esta enfermedad, sáquese la radiografía. No podemos pasar la vida en base al COVID. No podemos pasar la vida viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo las películas o series de Netflix. Eso no va a aportar nada a nuestra vida. Necesitas seguir trabajando. Quizá tú digas, bueno, es que los trabajos están escasos. Esa es la eterna respuesta para una persona que no desea encontrar un trabajo. En nuestra ciudad hay trabajo para todo aquel que lo quiere. Tanto así que vienen personas de otras ciudades y de otros países a trabajar en nuestra ciudad. Así es que necesitamos trabajar. Si tienes la oportunidad de hacerlo en casa, bendito sea Dios. Si no, pues hay que ir a trabajar. Y quiero hacerte una confidencia. He meditado mucho durante los primeros meses de esta pandemia y he pensado que esta prueba que existe para la humanidad, que está considerada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8,
que nos habla de esta fase del tiempo llamado principio de dolores, no es solamente un periodo de prueba para la humanidad, ya que nosotros como creyentes estamos aquí. Entonces, ¿de qué manera nos afecta a nosotros esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente? Bueno, déjame decirte de una manera rápida, sencilla y natural, que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, que nos cercioremos, como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, que nos examinemos si verdaderamente estamos en la fe, que nuestra esposa y nuestros hijos se examinen a ver si están en la fe. ¿Por qué? Porque lo que sigue en el plan profético de Dios es el rapto de la iglesia. Y necesitamos estar preparados para cuando el Señor suene la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Acuérdese usted que siempre se suenan las trompetas cuando viene un rey. Y el Rey Jesús viene por su iglesia pronto. Muchas personas están predicando otras cosas, pero yo debo predicarle que como iglesia de Jesucristo es mi papel, es mi función como pastor, advertir a la iglesia que el Señor Jesucristo viene pronto y que es indispensable ponernos a cuentas con Él. Quiero decirles que este tiempo no ha sido en vano. Los extrañamos mucho. Mi esposa, mis hijas, Chayito en la alabanza, Michelle en el Kids, José y Jenny en los Juniors, su servidor con los matrimonios y los radicales, mi hija Lizzy con consejerías por teléfono. Toda nuestra familia estamos involucrados en la obra de Dios. Andrés y Michelle en televisión mundial, que nunca supimos el alcance que íbamos a tener en este tiempo. Toda la familia pastoral estamos totalmente involucrados en la obra de Dios. Es nuestro privilegio. Nunca antes como hoy yo me he dado cuenta que es un privilegio compartir la palabra de Dios. Así que esos folletos que tú tienes en casa, ya no los debes de tener. Repártelos, ponlos debajo de las puertas de las casas, en los coches, pero deshazte de todo folleto, porque vamos a imprimir más. A pesar de que los extrañamos mucho, no debemos congregarnos todavía. Sería una falta de sentido común de mi parte ir en contra del semáforo de salubridad el que nos congregásemos. Tenemos que continuar con reuniones en la casa. Tenemos el altar familiar los lunes, cada quien en su casa. Tenemos los martes los estudios de discipulado. Tenemos los miércoles toda la iglesia, reunión de tribu. Tenemos los jueves los radicales. Tenemos los viernes la oración de mujeres temprano y la oración de hombres por la noche. Y el domingo tenemos la reunión de la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos de la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Conozco personas muy ricas que anteriormente decían, bueno, si pasa algo negativo en nuestro país, pues me voy a Estados Unidos.
Hay un compañero mío que ha sido muy afortunado económicamente y que vive en Hawái. Pero déjame preguntarte, ¿en qué parte del mundo no hay pandemia? No importa si tú estás en nuestra ciudad, no importa si tú estás en nuestro país, no importa si corres al extranjero, a donde vayas, ahí está la pandemia. De modo que lo único que podemos hacer, si volteamos para acá, hay pandemia. Si volteamos para acá, hay pandemia. Si volteamos para acá, hay pandemia. Si volteamos para atrás, hay pandemia. Al único lugar donde podemos voltear es hacia arriba, hacia Dios. De Él viene nuestra respuesta. Démosle gloria, honra y alabanza. Nos dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Nuestro auxilio viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos enseña que en Génesis 2, versículos 20 al 25, que Dios creó a Adán, que tomó una costilla, quisiéramos creer, de su hemitórax izquierdo, de un lugar cercano a su corazón, para crear una mujer, y la trajo al hombre. Adán se encontraba solo, a pesar de que él se encontraba rodeado de un espectáculo fenomenal, una escenografía divina, llena de todo tipo de árboles y de flores, llena de todo tipo de animales terrestres y volátiles, acuáticos. Aún así, nos dice la palabra que no se encontró ayuda adecuada para él. Y fue entonces que Dios crea a la mujer. Fue por causa del hombre que Dios crea a la mujer, para cubrir todas esas deficiencias que nosotros tenemos como hombres. Y si usted se ha fijado, pues tenemos un modelo en el hombre, un perfil, tenemos otro perfil en la mujer, y juntos es que podemos tener resueltas las situaciones. ¿Por qué? Porque vemos las cosas de diferente modo. El hombre la ve de una manera, la mujer la ve de otra. Dios se encarga de unir dos personas distintas, les da su bendición para que ambos trabajen en la conquista de sus sueños y construyan una generación para Dios. Esto implica que nos convirtamos en un ejemplo para nuestra descendencia física y espiritual. Y así lleguemos a impactar generaciones enteras en toda nación que pise tu pie. En este momento estamos llegando a todo el mundo. Y quiero aprovechar para saludar a la comunidad hispana de Italia y a la comunidad hispana de Alemania, porque hay creyentes que se encuentran allí recibiendo palabra desde México. También quiero saludar a los creyentes que se encuentran en el Reino Unido, en particular en Escocia. El Señor los bendiga. No los olvidamos, están en nuestras oraciones, sus problemas son nuestros problemas, sus preocupaciones son nuestras preocupaciones, y créamelo, ustedes están vivos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra oración es diaria por cada persona que ha pisado el umbral de la Iglesia El Camino. La Iglesia El Camino ha sido muy productiva. La Iglesia El Camino
produce líderes, produce pastores, produce misioneros a las naciones. Y no reclamamos nada, sino el enorme privilegio de haber contribuido un poco en su vida espiritual. Bendito sea el Señor Jesucristo. Debo decir que las palabras del Padre o de la Madre son palabras proféticas. Son palabras que van a marcar el futuro y el destino de tus hijos. Todo lo que tus hijos logren en el futuro procede de esta declaración. Y quiero hacer una observación que me parece muy importante. Recuerde que nosotros tenemos tres enemigos, que son Satanás, el mundo y la carne. Tenemos una lucha, aunque no lo queramos ver o no lo sepamos, tenemos una lucha con Satanás. Tenemos una lucha contra el mundo. Tenemos una lucha contra la carne. Y ninguno de esos tres quieren que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Se imagina? Por un lado, Satanás quiere llevarnos al pecado. Por otro lado, el mundo nos arrastra al pecado. Y finalmente, nuestra carne desea lo que es desagradable a Dios. Entonces, la observación es la siguiente. No permitas que nadie te arrastre. Que nadie te arrastre. Ni Satanás, ni el mundo, ni la carne. Tú sigue adelante. Toma tu Biblia, la bendita palabra de Dios. Toma tu Biblia, ponla en tus manos y cree la promesa de Dios. Yo sé que algunos la están pasando mal. Lo sé por nuestras listas de oración. Algunos enfermos, algunos sin trabajo. Pero si nosotros creemos en la palabra, si nosotros creemos en las promesas de Dios, debemos tener paz. Paz en que Dios, de la misma manera que a José, nos va a sacar de esta cárcel y nos va a traer bendición. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. A veces pasamos por circunstancias donde sentimos que algunas personas son injustas con nosotros. Y todos los seres humanos somos sensibles a esto. Tal vez alguien nos ha traicionado o nos decepciona o nos atropella con palabras o nos hiere constantemente, por lo que nos sentimos decepcionados. A veces permitimos el rencor en nuestras vidas y se nos hace difícil el perdonar. Yo quisiera decirte que la falta de perdón es un obstáculo para recibir el perdón de Dios y la bendición de Dios. De modo que si por alguna razón tú has permitido que haya en tu corazón rencor, resentimiento o algún problema dentro de la familia, alguien a quien tú no puedas perdonar, quizá a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, y has permitido que brote en tu corazón una raíz de amargura, debes desecharla. Porque precisamente el resentimiento y la amargura son obstáculos para la bendición de Dios. Son obstáculos para recibir el perdón de Dios. De modo que deshazte de ello. Yo le llamo a esto el juego de papa caliente. Yo no sé si se recuerdan de este juego cuando todos éramos niños, que alguien traía la papa y donde se paraba la música, el que se quedaba con la papa perdía. Lo mismo es en este asunto del perdón. El que no perdona se queda con la papa. Y al quedarse con la papa, se queda con la amargura, se queda con la falta de perdón, se queda con la falta de bendición. Hay personas que dicen, es que
Yo perdono, pero no olvido. No, una persona que dice, yo perdono, pero no olvido, en realidad no ha perdonado. Cuando aún tienes dolor en el corazón, no puedes heredar las bendiciones de Dios. Debes cuidarte de no permitir el resentimiento, la amargura y caer en prisiones de maldad. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 15, que nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es una frase que frecuentemente citamos en nuestra iglesia. Alguno, alguna, muchos. No sea que alguno deje de recibir la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En este caso, imagínese toda una familia contaminada por el rencor, por el resentimiento, por la falta de perdón. Hoy toma la decisión de perdonar a cualquier persona que está en tu hogar que te ha ofendido. Quizá es tu padre, quizá es tu madre, quizá es tu esposo, tu esposa, un hijo, alguien de los que conviven contigo en casa. La palabra del Señor nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a ir a él. Primera de Samuel, capítulo 2, en el versículo 12. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Eso quiere decir inconversos, no convertidos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué cosa tan tremenda. Ellos eran levitas, eran hijos del sumo sacerdote Elí, y ellos despreciaban lo que se hacía en el templo de Dios. Luego vamos a leer en los versículos 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto es una cosa tremenda. Esta es una familia pastoral donde el padre no se encargó de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, no se encargó de mostrarles al Dios verdadero, y aquellos hijos se fueron por el mal camino, despreciaban aquello que hacía su padre, y finalmente nos dice la palabra de Dios que el Señor vino juzgándoles. Es tremendo lo que nos enseña este pasaje. Este pasaje
nos enseña que los hijos del sacerdote Elí eran inconversos y no tenían conocimiento del Señor. Elí viene a ser el tipo del creyente cuyos hijos no conocen del Señor y pecan gravemente. Esos pecados no eran desconocidos para su padre Elí. Él los conocía, pero no hizo nada para evitar que ellos siguieran cometiéndolos. O sea que aquí viene una pregunta para nosotros. Si tú sabes que tus hijos andan mal, ¿por qué no hablas con ellos? ¿Por qué no los sometes? ¿Por qué no los disciplinas? Su pecado hacía que el pueblo pecara delante del Señor por su pésimo testimonio. Elí perdió el sacerdocio porque sobreprotegió a sus hijos. A veces tenemos una venda en los ojos y justificamos las malas acciones de nuestros hijos. ¿Qué caso tan diferente el de José el soñador? Vamos a ir a Génesis 45 del 1 al 15. Fíjese usted qué caso tan diferente. Esto es cuando José se da a conocer a sus hermanos y más adelante a su padre. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Fíjese el corazón de José. No importaba cuántos años habían pasado, en su corazón estaba su padre. ¿Cómo estará mi padre? ¿Cómo le habrá ido a mi padre? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. El que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años. Qué tremendo, ¿verdad? En los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. ¿Se imagina usted el papel en el que me encuentro yo ahora? Yo soy José, el soñador, José, el que está aquí en la Biblia. Es mi trabajo, es mi deber hacer llegar la salvación, la sanidad y la liberación a cada uno de ustedes de parte de Dios. Nos dice el Señor, fíjese en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación.
Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Oiga usted esto, qué tremendo. Y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Mis amados, qué cosa tan tremenda nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que en tiempos de dificultad nosotros debemos de estar cerca de Dios, cerca de la palabra de Dios, cerca del pastor de la iglesia, cerca de buscar la guía de Dios en lo cuanto Él nos quiera decir. No sabemos lo que el tiempo traerá, pero sí sabemos que el Señor es quien controla el tiempo. Démosle gloria, honra y alabanza delante de nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Cada uno tenemos que batallar con diferentes clases de debilidades. Muchas veces nos espanta el tener que enfrentarnos a ellas, tentaciones, problemas, dificultades, enfermedades. Pero he podido entender que en las manos de Dios nuestra debilidad es transformada en una gran fortaleza. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12b, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada uno debemos morir a nuestra debilidad para resucitar en poder. Y aquello que era tu debilidad, tu flaqueza, se convertirá en tu mayor fortaleza. Por ejemplo, si tu debilidad era dejar el alcohol, el Señor te va a dar la gracia de poderlo abandonar. Si tu debilidad eran las drogas, el Señor te va a dar la gracia de poderlas abandonar. Si tu debilidad es la pornografía, el Señor te va a dar la gracia de abandonarla. Si tu debilidad es la fornicación o el adulterio, el Señor te va a dar la gracia de abandonarlas. Para que tu familia sea una familia bendecida por Dios. Porque donde hay pecado, no puede haber bendición. Por todo lo que hacemos, estamos tratando de atraer la presencia de Dios a nuestro hogar.
A través de la alabanza estamos invitando la presencia de Dios. A través de la lectura de la palabra de Dios estamos atrayendo la presencia de Dios. A través de cada uno de los versículos que estamos leyendo, estamos atrayendo la presencia de Dios. ¿Cómo empezar? Empieza confirmando que cada miembro de tu familia sea salvo. Primero tu esposa o tu esposo. Luego cada uno de tus hijos, del mayor al menor. El padre de familia debe realizar el devocional familiar. Nosotros hemos marcado el lunes como el día del altar devocional. Es el día donde toda nuestra familia a través de Zoom nos conectamos y estamos compartiendo la palabra de Dios. Y desde los más chiquitos que saben leer, desde Marianita, que es la más pequeña, empieza a leer la palabra y te sorprenderás lo que ella nos dice cuando yo le pregunto, ¿y qué es lo que crees que Dios nos quiere decir? Y vámonos, que me dice de una manera bien clara lo que Dios nos quiere decir. Luego sigue Pablo, luego sigue Frances, y luego sigue Hannah, luego sigue Michelle, luego sigue Andrés, luego sigue Lizzy, luego sigue Jera, luego sigue Chayito, luego sigue Mario, luego la señora Chayo, y yo cierro. Es tan importante el altar devocional, el que ustedes como familia se sienten. Miren, nosotros apartamos tiempo para ver la televisión y a veces se nos va media hora, una hora, hora y media, a lo mejor más tiempo. Le dedicamos a veces más tiempo a la televisión que a Dios. Y eso no debe ser. Y menos en estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Yo creo que no necesito decírtelo. Pero son tiempos donde si alguna vez hemos necesitado de Dios, es en este tiempo. Y es mi obligación y mi privilegio decírtelo. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. No sé cuál sea tu debilidad, pero el Señor la hará desaparecer. No podemos permitir que la pandemia detenga nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas, nuestros proyectos. Si tú estás estudiando o quieres estudiar, estudia. Si tú estás trabajando, no dejes de hacerlo. No estás conforme con el trabajo, sin decir nada, empieza a buscar otro trabajo, pero no dejes el trabajo que tienes. Si tú deseas casarte, cásate. Si tú deseas tener hijos, no te detengas. Todo en su justo tiempo, a la edad que conviene. Todo habiéndonos preparado para ese momento. Porque definitivamente la segunda decisión más importante en la vida del ser humano es con quién me casaré. Y definitivamente cuando tenemos hijos, entonces nos viene un gran sentido de preocupación que solamente puede ser satisfecho con nuestra comunión con Dios en la palabra. Dios me ha dado un enorme privilegio, un privilegio que le da a muy poca gente, el privilegio de guiar a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos y a toda una obra mundial para Cristo. Y esto es un gran privilegio. Quizá tú y tu esposa sean como el agua y el aceite. No se mezclan. Pero el Señor
cambiará la naturaleza de tu matrimonio y se convertirán ambos en agua pura. Hoy el Señor cambiará tu naturaleza y te transformará en una persona firme en la fe. Serás como una esponja que absorbas cada bendición que viene en la Biblia, preparada por Dios, y Él te verá como una nueva persona. El Señor entrará en pacto contigo y levantará una nueva generación que le glorificará. El Señor quiere darte una familia en una relación de pacto. Si tu esposa y tú no han podido tener un verdadero encuentro en Cristo, recibiéndole en su corazón, ¿cómo podrán transmitir a sus hijos la palabra de Dios? ¿Y cómo podrán llevarlos a obedecerle? Hoy no es casualidad que ustedes me vean y me oigan. Una casa se convierte en un verdadero hogar cuando Cristo está en el centro. La vida de una familia debe ser cristocéntrica, es decir, alrededor de Jesucristo, alrededor de Dios, alrededor de su palabra. La pandemia, la enfermedad, la escasez económica y otros problemas serán vencidos por medio de Jesucristo. En Él somos más que vencedores. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y ahora quisiera llevarles a una oración. Es mi deber y privilegio decirte que cada hombre y cada mujer que vivimos en este planeta somos pecadores. La palabra de Dios dice en Efesios, en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Luego nos dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De modo que nuestro delito es ser pecadores y nuestro destino es el infierno. Como dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quizá usted diga, bueno, yo voy a tratar de ponerme a cuentas con Dios, de pedirle perdón, de hacer obras buenas, de tratar de seguir los mandamientos, me voy a pegar más a la iglesia, voy a dar dinero, voy a dar un terreno. Todas esas son cosas que la gente me ha dicho a lo largo de los años. Pero yo quisiera compartirle un par de versículos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este par de versículos nos enseña que no hay nada que podamos hacer para poder escapar del infierno eterno. Cada persona que nace en este planeta es un ser destinado al infierno. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, ha provisto el medio de salvación. Y ese medio de salvación es Cristo.
Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que no dude. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 3:16 que Jesús es nuestro Salvador. También nos dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos llenos de pecados y la única manera de deshacernos de ellos, nos dice la palabra en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y Apocalipsis 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Le gustaría a usted tener un nuevo comienzo, tener una nueva vida? ¿Le gustaría que Dios le perdonara todos los pecados, que lo limpiara y lo dejara más limpio que un bebé recién nacido? Esto es posible. En el nombre de Cristo y en el poder de su sangre derramada, usted puede ser como un bebé que no tiene pecado. Tan solo es necesario que usted pida perdón a Dios, se arrepienta de sus pecados, reconozca que Jesucristo es Dios, que le pida que le lave con su sangre preciosa sus pecados y que entre a su corazón. Esta oración debe ser una oración sincera, una oración honesta, una oración con todo su corazón. Yo lo único que le pido para que esto pueda operar en base a la palabra de Dios, que usted haga esta oración lo más sinceramente posible. También debe hacerla en voz alta. Yo lo voy a guiar en esta oración. Si usted quiere repetir junto conmigo: Dios Todopoderoso, me reconozco pecador. Sé que te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname. Estoy arrepentido. Sé que te he faltado desde que tengo conciencia. Hay pecados que he hecho que ni siquiera sé por qué los hice, pero hoy me arrepiento de todo pecado. Renuncio a Satanás y a todas sus obras malignas. Renuncio a la filosofía, renuncio al ateísmo, renuncio al rosacrucismo, renuncio a la masonería, renuncio a la meditación trascendental, renuncio al Reiki, renuncio a los testigos de Jehová, renuncio a los mormones, renuncio a todas esas religiones y filosofías que no reconocen a Jesucristo como el verdadero Dios y el único Salvador y Señor. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Lávame, lávame con la sangre que derramaste una sola vez y para siempre. Lávame y límpiame. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y a mi vida y seas mi Señor y seas mi Salvador. Bautízame con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Y dame el don de hablarles a las personas de ti, de esta tremenda salvación que es tan sencilla de poder obtener.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo están contigo y con tu familia. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, paz. Que la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Hannah, Débora y Esther, está en ti y permanece para siempre. Que todos tus planes, metas, proyectos, angustias, enfermedades, tu persona, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu descendencia, sea salva, santa y sirva al Señor. El Señor te bendiga y te guarde y te cubra de cualquier contagio que experimentemos en esta tierra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.